honor poder saludarles en este día a todos los amigos y familia que tenemos a lo largo de un montón de lugares. Qué privilegio poder saludarles y poder compartir este momento de tiempo con Dios. Es vida viva. Vamos al pasaje de la palabra del Señor. Estamos en Juan capítulo 4, versículos del 43 al 54. Así dice la palabra del Señor. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. ¿Sabes qué? Creo que tenemos un problema, ¿vale?, que nos impide ver el milagro. Y es que tenemos fe para pedir, pero no tenemos fe para esperar. Y la realidad es que para pedir no se necesita fe, se necesita un problema, una circunstancia, una necesidad. Eso es lo que se necesita para pedir. Pero para ver el milagro, o sea, para esperar, ahí es donde sí se necesita la fe. Nosotros oramos con fe, pero llenamos de duda la espera. Y ahí es cuando no podemos ver el milagro. ¿Se dan cuenta? Oramos con toda la fe del mundo y terminamos nuestra oración y ahí nuestra mente empieza a pensar, a cavilar. Y ahí es donde nos empezamos a llenar de dudas, y ni que hablar si el milagro se tarda un tiempo. Jesús le da la palabra a este hombre, pero hasta que no ve el milagro, no ha pasado un día entero. Así es que, ¿qué pasa en tus momentos después de orar? En tu después de que Dios te haya hablado, porque ahí está la clave de recibir o perder el milagro. ¿Qué pasa después de que oras con fe? ¿Qué pasa después de que recibes una palabra de Dios? ¿Qué pasa en ese después? Porque ese después es el que tú tienes que regar con fe. Tienes que seguir creyendo en esa palabra que Dios te ha dado. Así es que mantén tu fe en tu después. En ese después de la oración, en ese después de recibir esa palabra de parte de Dios, esa palabra profética, esa palabra en tu corazón, después de leer y estar en meditación con Dios, manténlo y régalo con fe, porque ese después es el que necesita fe, y ese después con fe va a producir el milagro. Vamos a orar en este día. Padre, yo oro por mis hermanos, oro por este después que muchos estarán ellos viviendo, y te pido, Padre, que su fe ahora se encienda y que su fe se active como nunca antes. Señor, quebramos toda palabra de duda y de temor y nos mantenemos en fe en el momento de la espera, sabiendo que lo que tú has dicho se cumplirá en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, fe para el después. Nos vemos la semana que viene. Dios te bendice.